Buenas tardes, nosotros somos parte del grupo número 3, el cual está conformado por Fabiana Márquez y mi persona Jesús Montero, en el cual le vamos a explicar todo lo referente a la reformación de NAFTA. Pero antes de eso debemos saber qué es este proceso. Es un proceso de refinación del petróleo que consiste en modificar cadenas lineales de hidrocarburos que proceden de la destilación primaria para elevar el octanaje de los mismos. De manera muy general, la nafta extraída directamente de la destilación primaria suele tener moléculas lineales, los átomos de carbono que están dispuestos de manera vertical, por lo que tienden a detonar por presión. Este efecto es muy nocivo para los motores modernos, los cuales necesitan una gran compresión. Entonces el reforming se encarga de reformar dichas moléculas lineales y ramificadas acíclicas. Al ser más compactas no detonan por efecto de la presión. La reformación puede realizarse de dos maneras distintas: mediante temperatura, lo cual es un poco usual y se realiza en menor medida. Se denomina reformación térmica, o mediante calor y la asistencia de un catalizador, reformación catalítica. Con respecto al reformado catalítico, el objetivo de esta unidad o de esta parte es al aumentar el índice de octano de la nafta obtenida en la destilación atmosférica. Esto se consigue mediante un proceso catalítico que realiza la transformación de los hidrocarburos presentes en aromáticos e isoparafinas. El catalizador más utilizado para llevar a cabo dicho proceso es el catalizador de platino, por lo que este proceso también se conoce como platforming. Las unidades de reformación catalítica constan principalmente de tres secciones fundamentales: la desulfuradora de nafta, el reformado catalítico y la estabilización y fraccionamiento. El objetivo principal de este proceso es eliminar el azufre y el nitrógeno de la nafta pesada, debido a que en el reforming catalítico se le agrega un catalizador de platino. Se debe eliminar, dado que el catalizador no funcionaría con azufre o nitrógeno. Dicha nafta es mezclada con hidrógeno. La nafta pesada sulfurada pasa a la unidad de reformado. Y con respecto al reformado catalítico, la nafta desulfurada se mezcla con una corriente de hidrógeno y después de ser precalentada se vaporiza completamente. De allí entran los reactores de reformado, debido a que es un proceso muy endotérmico. Se lleva a cabo en varios reactores. Después de los reactores, el producto se enfría y depresiona para separar el hidrógeno del producto líquido de la reacción. Luego tenemos en la sección de estabilidad o fraccionamiento. El producto líquido se estabiliza en una columna que separa el gas licuado del petróleo y el reformado como tal. Este reformado tiene un contenido con alto benceno, por lo que es muy frecuente que se fraccione para obtener un reformado más ligero, un concentrado bencénico y un reformado pesado. Seguidamente tenemos la reacción química. Las reacciones químicas en el proceso de reforming catalítico ocurren en presencia de un catalizador y a la presión parcial del hidrógeno, dependiendo del tipo de la versión de reforming catalítico usada, así como la severidad deseada de la reacción. Las condiciones de la reacción se extienden de temperaturas de cerca de 495 grados centígrados a 525 grados centígrados y de presiones de 5 a 45 atmósferas. Los catalizadores del reforming catalítico de uso general contienen metales nobles, por ejemplo, el platino y el renio.
los cuales serán muy susceptibles al envenenamiento por sulfuro y nitrógeno compuesto. Por lo tanto, la materia de base de las naftas a un reformado catalítico es siempre preprocesado en la unidad de hidrosulfurización, que quita el sulfuro y los compuestos del nitrógeno, como se menciona anteriormente en el proceso, específicamente en la sulfuradora de nafta. Existen 4 reacciones de reformación catalítica principales, las cuales son: la primera, deshidrogenación nafténica de nafteno, que esta consiste para convertirlos en compuestos aromáticos según la conversión del metilciclohexano, un nafteno, a un tolueno, un aromático. Y seguidamente tenemos la deshidrogenación y aromatización de parafinas a los compuestos aromáticos, comúnmente llamado dehidrociclohexano, según la conversión de hectano normal al tolueno. Tercero, tenemos la isomerización del normal de parafina a isoparafina, según la conversión de octano normal a dimetilhexano, una isoparafina. Y por último tenemos hidrocraqueo de parafinas en moléculas más pequeñas, según la conversión del hectano normal en isopentano y hectano. El hidrocraqueo de parafinas es el único de las 4 reacciones de reforming principal antedichas que consumen el hidrógeno. Las reacciones principales en el reformado son reacciones de aromatización e isomerización. Para llevar a cabo estas reacciones se utiliza un catalizador de función dual. El platino favorece las reacciones de deshidrogenación y la acidez favorece la isomerización. Dicho esto, el catalizador consiste en un soporte de ceolina ácida, sobre lo que se deposita el platino. A continuación se muestran 2 reacciones, ejemplo de este proceso, donde además se puede ver la variación de octanaje de un compuesto a otro. Allí puede observar que el metilciclohexano, al reformarse en tolueno, el nivel de octanaje aumenta de un 75 a un 120, al igual que el hectano a tolueno, de que el nivel de octanaje aumenta de 0 a 120. Continuando, tenemos la carga a la unidad. En la nafta obtenida de la destilación atmosférica se encuentran moléculas de C5 que difícilmente dan lugar a reacciones de isomerización y en absoluto a las de aromatización. Por lo tanto, nos interesa meter dichas moléculas en la unidad. Las moléculas de 6 átomos de carbono, C6, se aromatizan produciendo benceno, que por ser cancerígeno no es limitado su uso en la gasolina. Por estas circunstancias se separan las fracciones de C5 y de C6 antes de enviarlas a la unidad de reformado catalítico. A esta fracción se conoce como la nafta ligera. La carga que entra está en un intervalo de punto de ebullición entre 80 y 200 grados centígrados. Esta nafta debe de sulfurarse antes de entrar a la unidad para no perjudicar a los catalizadores. El conjunto de las reacciones del reformado es fuertemente endotérmico. Como podemos observar en la imagen, tenemos 3 reactores de lecho fijo con sus respectivos calentadores. La nafta desulfurada se mezcla con hidrógeno molecular para generar la reacción de hidrocracking. Luego dirigirse al horno en donde se precalienta, sube y llega hacia los reactores en donde la carga que entra, es decir, la carga precalentada, sufre una deshidrogenización e isomerización. Luego de ello se dirige hacia el siguiente horno en donde la temperatura incrementa para que alcance la energía necesaria para que se produzca la reacción. Una vez que la carga está a temperatura adecuada, pasa hacia el segundo reactor en donde se terminan las 2 primeras reacciones de isomerización y deshidrogenización. Luego de ello se da inicio a la ciclización y al hidrocracking. Luego de ello se dirige hacia el segundo horno en donde nuevamente se incrementa su temperatura.
sale del horno y luego se dirige hacia el tercer reactor en donde se finalizan las reacciones de ciclización e hidrocracking. Toda la carga se dirige a un condensador y luego al separador en donde ocurre la fase de separación de sus componentes mediante un separador de alta presión. Unos productos ligeros se dirigen hacia el unifinning y otros van por el fondo en donde entran a la columna estabilizadora. En el fondo de la columna estabilizadora sale la nafta reformada y por el tope salen otros productos en donde sufren un proceso de ciclización, es decir, que pasan por un condensador y luego son separados. Lo que sale de esa etapa son gases ácidos y gases livianos, los cuales se dirigen hacia el unifinning. Otro hidrógeno se dirige hacia la etapa inicial para mezclarse con la nafta desulfurada para nuevamente comenzar el proceso. El proceso de reforma catalítico demostrado en la siguiente gráfica se puede evidenciar cómo interactúan los compuestos nafténicos, aromáticos y parafínicos. En el caso de la nafta pesada, inicialmente entra al primer reactor con un porcentaje de fracción molar de un 28%. Al principio ocurre una transformación que se pudiera considerar rápida, por lo que vemos que la nafta disminuye considerablemente en el proceso del primer reactor. Luego, a partir del segundo reactor, se puede ver una desaceleración en la disminución molar de los compuestos nafténicos, aunque persiste en una leve caída, para finalizar en el reactor 3 con un porcentaje molar de alrededor de 3 a 4%, que generalmente esta nafta es enviada a la unidad de ligeros. En el caso de los aromáticos vemos un comportamiento contrario a los compuestos nafténicos. Estos al principio de la reacción se ubican con una fracción molar de 10% y en la medida que avanzan los procesos de reacción los compuestos aromáticos se incrementan hasta alcanzar un aproximado del 55%, lo que se traduce en un incremento significativo de los compuestos aromáticos. Y finalmente, el comportamiento de los componentes parafínicos tiende a disminuir en la unidad de reacción. Inicialmente se observa que el porcentaje molar de las parafinas es de un 62%, manteniéndose prácticamente constante en el reactor 1. Es a partir del reactor 2 donde comienza un descenso permanente hasta el reactor 3, donde la fracción molar es de aproximadamente 35%. Es decir, ocurre una reducción de casi el 50% de las parafinas. Cabe destacar que las parafinas son de cadena ramificada como resultado de la isomerización. Al final de la reacción, el índice de octano que se logra es cercano a 100. Muchas gracias por su atención.